Buenos días, digo buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Continuamos con la segunda clase de esta semana número 4. ¿Alguien tiene para hacer alguna consulta? Bien. Por favor, como ya hizo la observación la señorita que está encargada del curso, vamos a tener el cuidado de verificar los videos en los días que no puede tomar asistencia. Y si es posible tomar una captura de esa pantalla para que me hagan llegar y hacer la solicitud. Entonces, para el paralelo B, tengo 2 días que no pude registrar la asistencia por los asuntos de electricidad, y para el paralelo A, 1 día. Entonces, esto me encargaré yo con mis estudiantes del paralelo A. Y como es el paralelo B, por favor, la compañera a ver si nos puede ayudar con eso, verificar el video, tomar una capturita de esos 2 días, ¿ok? Bien, para el registro de asistencia, tenemos aquí esto, de avance académico. Vamos a ver, hoy vamos a ver enlace químico, ejercicios. Bien. ¿Sí me oyen? Suele ser. Bien. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo antes de dar inicio, ¿ok? Ayer quedamos, vimos enlace iónico, y para hoy vamos a terminar viendo enlace metálico, ¿ok? El enlace metálico está formado por sustancias específicamente metálicas, como su nombre lo dice. ¿Ok? En este caso son exclusivamente átomos de un mismo o distinto elemento. Son aquellos que tienen específicamente una baja electronegatividad. ¿Ok? Como el sodio, metálico de sodio, de cobre, hierro y algunos de estos, y los metales en general. Los átomos de estos elementos son aquellos que pierden electrones, se transforman en cationes, ¿ok? O restos metálicos. Se forma al mismo tiempo una nube o un mar de electrones, y que forman a su vez un conjunto de electrones libres que están deslocalizados sobre la superficie del metal, ¿ok? Que no pertenecen a ningún átomo en particular, pero que están formando esa nube de electrones o ese mar de electrones. Auriculares que este man no le escucho. ¿No se Por oye? favor, préstame. Yo no escucho, profesor. ¿Sí me oyen? Compañeros, tienen prendidos sus audios. ¿Acaso he usado mi?
mis auriculares para escuchar mejor, ¿ok? ¿Sí me oyen? Sí, licenciado, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, o sea, como hemos hablado desde siempre, pueden activar sus micrófonos, me interrumpen. Para mí, de hecho, no es una interrupción. Para mí, más bien, agradezco. Si alguien quiere hacer algún tipo de participación, bienvenido. ¿Vale? Bien. Los cationes, como son de carga positiva, se repelen entre sí, pero como tienen estos electrones deslocalizados en su superficie, hace que se mantengan unidos, ¿ok? De tal manera que se forma una red metálica, ¿ok? En este caso, notar que en un enlace metálico no se forman moléculas, ¿ok? ¿Ok? Están formadas por iones, ¿ok? Bueno, veamos aquí en este caso del hierro, una red cristalina de hierro. Todos estos son átomos de hierro, ¿de acuerdo? Todos son átomos de hierro con carga más 3 y la nube de electrones, por cada electrón de hierro habrá 3, por cada átomo de hierro habrá 3 electrones. ¿Ok? ¿Alguien todavía tiene el micrófono activado? No. Bien. Entonces aquí vemos una red cristalina formada por átomos de hierro, en este caso. Perdón, en este caso todos son átomos de hierro. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está esta crucecitas, quiere decir un catión, un átomo de hierro con carga positiva, y los electrones deslocalizados aquí a su alrededor. Se llama así, deslocalizados, porque no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que están deslocalizados. Así se llama. ¿Ok? Este es el modelo de mar o de nube de electrones que representa el metal como un conjunto de cationes ocupando posiciones fijas en la red y los electrones libres moviéndose, como su nombre lo dice, libres, con facilidad sin estar confinados en un espacio particular de un anión, de un catión. Aquí vemos, por ejemplo, aquí cada uno de estas crucecitas representa un catión y la nube de electrones sobre la superficie de este electrón y los electrones de estos dos cationes y los electrones a su alrededor. ¿Ok? Me parece que alguien todavía tiene su micrófono activado y está haciendo interferencia. Bien. Listen, disculpe, todos los elementos forman esta red cristalina. ¿Alguien tiene respuesta para esa pregunta? Vale decir que no. No todos. Aquí tenemos la definición y dice todo aquello de baja electronegatividad. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos la tabla periódica, son aquellos que tienen baja electronegatividad y son justamente los metales. ¿Ok? Los metales, solamente los átomos metálicos. Si verificamos la tabla periódica, vamos a ver los metales. ¿Ok? Aquí vemos esta animación, cómo los electrones van a estar deslocalizados en esta nube de electrones. ¿Ok? Entonces, atención, en la tabla periódica vamos a estar, verificamos, y son aquellos que están en los grupos de los metales.
Propiedades de las sustancias metálicas: tienen elevado punto de fusión y también elevado punto de ebullición, son insolubles en agua. ¿Ok? Nosotros vemos, por ejemplo, una barra de cobre, por ejemplo, no se disuelve en agua. ¿Ok? Una barra de plomo tampoco se disuelve en agua. Conducen la electricidad incluso estando en estado sólido, a diferencia de los iónicos que vimos en la clase pasada. ¿Ok? La conductividad es mayor a bajas temperaturas. Pueden deformarse sin romperse, son tenaces, dúctiles, son hilables, ¿no? Podemos hacer un hilo con ellos, y maleables, laminables. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la maleabilidad en los metales. Cuando los golpeamos, estos metales forman láminas. Aquí tenemos, por ejemplo, estos que están aquí con esta determinada separación. Cuando le hacemos una determinada presión, pueden reducir su área superficial y aumenta o sea, podemos hacer láminas, vale decir, mejor dicho. En el caso de la ductibilidad, tiene que ver cuando los estiramos. Un metal forma un alambre. ¿Ok? Podemos formar alambres con los metales. Aquí vemos una diapositiva con una representación de que también puede formar la característica de la conductividad eléctrica de un metal. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, los electrones que están formando este mar de electrones, valga la redundancia, sobre estos cationes pueden ser atraídos por las placas positivas ¿ok? Y repelidos por las esta placa negativa. O sea, cuando aplicamos una diferencia de potencial aquí, puede conducir la electricidad justamente por esta nube de electrones que está formando este metal. ¿Alguna pregunta? Bien, los enlaces covalentes, por su parte, se originan por la compartición de electrones. Fíjense que en el enlace iónico, a ver, hagamos un repaso. En el enlace iónico, ¿qué pasaba con los electrones? El que vimos ayer. El enlace del cobre y el sodio, ¿se acuerdan? El cloro, perdón, cloro y sodio. Uno perdía y el otro ganaba la Excelente. energía. El electrón. Uno ganaba electrón y el otro cedía el electrón. Entonces, el que cedía el electrón era el sodio, se quedaba con sodio positivo. El cloro ganaba el electrón, ahora quedaba como cloro negativo. ¿Ok? Eso para formar el enlace iónico. El enlace metálico, ¿cómo se forma el enlace metálico que acabamos de ver ahora mismo? Pierden electrones y se forman cationes. Pero, ¿cómo se forma este enlace metálico? En ese caso compartirían. Compartirían. No. ¿Qué es lo que dijimos que se formaba? Así como esto que está aquí detrás de mi foto. Aparte del puente, pues quitando el puente. Pueden ver ahí mi imagen. Se formaban cationes. Se forma empieza por la M, Una nube. bueno, una nube de electrones, Nubes. un mar de electrones, ¿ok? Se forma un mar de electrones y eso hace que los cationes que tienen carga positiva se mantienen unidos por ese mar de electrones, esa nube de electrones que está ahí deslocalizada. Entonces repasemos. Enlace iónico, uno cede, otro gana electrón. Se forma un catión, un anión, y por atracción electrostática se forma el enlace.
Enlace metálico. Se forma una nube electrónica, un mar de electrones sobre la superficie del metal. En el enlace covalente, y en el enlace covalente Dice que hay una partícula. comparten electrones. Fíjese que en el enlace metálico tenemos una nube de electrones, un mar de electrones, pero no es, o sea, no hay un sitio definido donde están los electrones. ¿Ok? En el enlace covalente, aquí sí comparten electrones. Un caso que pusimos ayer para compartir electrones era el del hidrógeno con el oxígeno. ¿Ok? No tiene el oxígeno, el oxígeno tiene una electronegatividad mayor que la del hidrógeno, pero no es tanta la diferencia como el cloro con el sodio. ¿Ok? Entonces aquí se quedan los electrones compartiéndose entre los átomos. En este caso los electrones están muy localizados. En el caso de el enlace metálico, los electrones están localizados. Según la lectura dice que los electrones están muy localizados. En los covalentes, pero en el metálico, aquí, los electrones están localizados. Cuando ustedes ven un mar, ¿pueden decir exactamente dónde está una gotita? ¿Está fija en un sitio? No, Entonces estaría no localizados. deslocalizado. Muy bien, no localizado, deslocalizado. Entonces, ya lo estoy poniendo esto para que ustedes vayan haciéndose mentalmente la idea de cómo se forman estos enlaces y cuáles son las características de cada uno. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en este caso distintos tipos de enlaces covalentes. Tenemos el enlace covalente normal, que sería el enlace covalente simple o el múltiple. Nosotros ya vimos uno simple con el hidrógeno y el oxígeno y vimos uno doble con el carbono y el oxígeno. ¿Se acuerdan del CO2? Pero también tenemos enlaces triples. Entonces tenemos enlace simple, enlace múltiple, que sería doble o triple, y también tenemos enlaces que son polar y otros apolar. También tenemos enlace que es covalente, covalente dativo o coordinado. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Creo que deben haber ejemplos por aquí. Ok, el enlace covalente normal, si se comparte un par de electrones, entonces tenemos un enlace covalente simple. Si se comparten dos pares de electrones, como en el caso del dióxido de carbono, tenemos un enlace covalente doble. A su vez, si se comparten tres pares de electrones, tendríamos un enlace covalente triple. ¿Ok? Hay posibilidad de compartir 4 electrones. Es la pregunta de rigor. A ver qué dicen. 4 electrones sí, pero 4 pares de electrones creo que no. A ver por qué. Porque excederían los dos, como el octavo electrón que necesita o que adquiere el otro compuesto o el otro elemento, bueno, el otro átomo. En cuanto a estabilidad, no se ha observado hasta la fecha un enlace cuádruple. ¿Ok? Por términos de estabilidad de energía en los orbitales, hasta la fecha no se han observado. ¿Ok? Entonces, lo más común es ver enlaces sencillos, doble o triple. Muy bien. Para el enlace sencillo, por ejemplo, tenemos el caso hidrógeno-hidrógeno. Comparten dos electrones, es decir, un par de electrones.
y se forma un enlace. Se puede representar así, lo más común es ponerse así, o también pueden verlo así, con este 2 aquí. ¿Ok? Para el enlace doble, este también del oxígeno, fíjense, el oxígeno tiene estos 6 pares de electrones. Cuando se unen aquí, comparten 2 pares de electrones y se forma este enlace doble. ¿Ok? También lo más común es ver un 2, O2. ¿Ok? Estos electrones que están aquí alrededor son electrones desapareados. ¿Ok? Todavía me parece que hay alguien con el micrófono activado, no logro detectar quién es. No es nadie. Por... Es el compañero René. No logro detectarlo. Ok. Bien, entonces continuamos. Lo más común es que también podamos ver para el oxígeno así O2. ¿Ok? O2. Bueno, aquí estamos explicando el tipo de enlace y bueno, hacemos énfasis que para el hidrógeno tenemos enlace simple, para el oxígeno tenemos enlace doble y también tenemos situaciones con enlace triple y en este caso la característica la hace el nitrógeno. ¿Ok? Este ejemplo sería el nitrógeno igual N2. ¿Ok? ¿Por qué será que el oxígeno solo puede formar enlace doble con el propio oxígeno? ¿Y por qué el nitrógeno puede formar enlace triple? ¿Y por qué el hidrógeno solo puede formar enlace sencillo? A ver, ¿alguien tiene respuesta para eso? Es porque el hidrógeno tiene un electrón y los demás tienen más. Por ahí vienen, por ahí vienen. Pero ¿por qué el oxígeno si tiene 6 solo forma 2 enlaces? Porque solo pueden tener 8 electrones en su última capa. ¿Y por qué tiene que ser eso? Porque si exceden eso tienen inestabilidad, o sea, nunca se ha visto más de 8 electrones en la última capa. A ver, pensemos entonces aquí. Porque Tabla pueden compartir también. Acuérdense que ayer decíamos que todo o casi todo íbamos a estar respondiendo ¿con qué íbamos a responder? ¿Con qué decíamos ayer que íbamos a responder casi todo? A ver. ¿Con qué? A ver, si alguien se acuerda. Con la Configuración electrónica. Exactamente, veamos el oxígeno. Por aquí debe decirme la configuración electrónica del oxígeno. Bueno, hacer rapidito aquí. El oxígeno, ¿cuál es la configuración electrónica del oxígeno?
Damos los pasitos para acá, está en el nivel 2, entonces tiene la configuración electrónica del helio más 2s2, 2p4. Voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí la del oxígeno. Tengo el oxígeno, tiene esta configuración. Tiene la configuración la del helio y dijimos que tenía 2s, 2p. Entonces esto sí lo pongo aquí manual. Entonces tiene el corchete aquí del helio, ¿cierto? Porque tiene la misma configuración electrónica del helio, perdóname el corchete. Y tiene 2 electrones en el orbital S. ¿Y cuántos en el orbital P? 4. 4. ¿Cuántas casillitas dibujamos para el orbital P? ¿Cuánto vale el ml para L igual 1, que es el que corresponde para el P? Los valores de ml van desde dónde hasta dónde, pasando por dónde. Oye, ustedes tienen que tomarse un cafecito hoy, los veo un poquito lento. Sé que ha sido un día bastante denso, pero a ver, ánimo, 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 ánimo. ¿Se acuerda que el ml va desde menos L hasta L pasando por 0? Como para, tenemos el orbital P, ¿cuánto es el valor de L? 1. El valor de ml sería menos 1, 0 y 1. Y por lo tanto dibujamos ¿cuántas casillitas? ¿Cuántos posibles valores? Muy bien. ¿Cuántos electrones caben en cada casillita? 2. ¿Cuántos electrones tengo en el orbital P para el oxígeno? Aquí tengo. ¿Cuántos electrones tengo? 4. 4. 4. ¿Por qué? Aquí revisamos otra vez la tabla periódica. Dijimos, tenemos 2 pasitos aquí en esta columna que son de los S, quiere decir que tenemos S2. ¿Por qué? Porque estamos en la fila 2, 2S2. ¿Cuántos pasitos doy en el P? 1, 2, 3, 4. Entonces en el P tengo 4 electrones. Vale, ya tenemos claro eso. Ahora, ¿cuántos electrones hay? 4. Voy a dibujar 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cómo hago para aquí se puede ver cuántos electrones pueden caber en estos orbitales? ¿Cuántos me hacen falta para llenar aquí, parecerse al gas noble más cercano? Parece que es el argón. 2 electrones. Para parecerse al neón, perdón. 2 justamente son los 2 que van a venir de... Son los 2, justamente son los 2 que pueden compartir. Uno de un oxígeno y el otro aquí. ¿Ok? Por eso pueden compartir 2. Si nosotros hacemos la del nitrógeno, va a pasar lo mismo. Al nitrógeno le faltan 3 electrones para llegar. Mire, 1, 2, 3. Le faltan 3 electrones para llegar a la configuración electrónica del neón. Y por eso puede formar ese enlace triple. Entonces, como ustedes se dan cuenta, prácticamente toda la explicación que nosotros podemos sacar de estas preguntas, casi todo se puede formar, explicar a través de la configuración electrónica. ¿Ok? ¿Cuántos estudiantes somos nosotros? ¿30 y cuánto? 34, 33. 33 estamos, licenciado, ahorita. Veo aquí 35. Hay uno que todavía está Yo desconectado. estoy conectada. Chévere, vale. Bien. Entonces, aquí con la configuración electrónica, nosotros podemos ir discutiendo por qué solamente puede tener 2 enlaces, triple enlace o enlace sencillo.
En el caso del hidrógeno, por ejemplo, él tiene un electrón en el orbital S. En el orbital S solamente caben 2 electrones. Entonces él comparte uno con el que él tiene, comparte uno con el hidrógeno, ¿ok? Del otro átomo. No sé aquí. Ok, entonces el carácter del enlace químico. ¿Cuándo se forma un enlace iónico? Cuando hay una diferencia de electronegatividades mayor de 1,9. ¿Ok? Y hay un porcentaje de ionicidad mayor al 60%. Vamos a ver la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloruro. Vengo para acá. El sodio, vamos a ver la electronegatividad, 0,93. Ok, vamos a ver aquí, 0,93, sodio. Voy a poner aquí, Na, grábense ese número ahí, 0,93. Estamos buscando un delta de electronegatividad. Busco ahora la de el cloro. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? 3,16. Vamos a poner aquí ahora cloro. ¿Cuál es el delta de electronegatividad entonces? 3,16. Restamos 3,16 menos 0,93. Esto es mayor que 1,9, ¿cierto? Sí, da 2,23. 2,23. Entonces, podemos ir evaluando la tabla periódica para ver esa consulta que me hizo la compañera, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía, todos van a formar enlaces metálicos. Ya va, pero un momentico. No todos, aquellos que son metales. ¿Cómo saber aquellos que no son metales si van a formar un enlace iónico? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un criterio sería a través del carácter metálico explicado a través de la diferencia de electronegatividad. Entonces buscamos la electronegatividad de los átomos que están formando los enlaces y determinamos la diferencia. Para el enlace covalente polar, cuando tienes una diferencia de electronegatividad menor que 1,9, pero mayor que 0. Y un enlace covalente puro tiene una diferencia de electronegatividad de 0. ¿Cuál sería un ejemplo de un enlace covalente puro? Este está facilito. ¿Cuál de estos sería un enlace covalente puro? El del hidrógeno, profe. El del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto da la electronegatividad del hidrógeno menos la electronegatividad del otro hidrógeno? Como son iguales, tendría que ser técnicamente 0, ¿cierto? Otro ejemplo. Otro ejemplo de un enlace covalente puro. El O2. Muy bien, el oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos O1 y O1 y igual ahí se resta y sale 0. Exactamente, porque la electronegatividad de este oxígeno menos la electronegatividad de este otro oxígeno, como son iguales, 0 pastelero. Otro ejemplo. Otro ejemplo de un enlace covalente puro.
¿No les llama la atención este? ¿Cómo será la diferencia En el 2 dice. ¿Cómo será la diferencia de electronegatividad ahí? Explíqueme. ¿Por qué usted dice N2? O sea, sí es, pero dígame por qué. O sea, no se asuste, que si dijo la respuesta correcta. Por la misma razón que dijimos que el hidrógeno sí tenía, por la misma razón que dijimos que el oxígeno también, porque la diferencia de electronegatividad de los átomos que están conformando este enlace son iguales. 1 menos 1, 0 pastelero. Independientemente del valor de electronegatividad que tenga el hidrógeno, cuando usted haga la diferencia entre la electronegatividad del nitrógeno 1 menos la electronegatividad del hidrógeno 2, le va a dar 0. ¿Ya? Por eso les puse esta diapositiva. Ya. Entonces, aquí vamos a ver algo que no sé si tenga más adelante en esta diapositiva. También el cloro gaseoso, Cl2, epa, CH4. Vamos a ver CH4. Vamos a ver el ejemplo que me dicen aquí. CH4 será el enlace covalente puro. CH4. Este tendrá un enlace covalente puro. O sea, sin ni siquiera ver la tabla periódica de las electronegatividades. Bueno, sí, vamos a ver la tabla periódica. Carbono e hidrógeno. Vamos a ver las electronegatividades del carbono. La electronegatividad del carbono, ¿cuánto es? Que no la veo por aquí. Aquí está. 2,55. Carbono e hidrógeno. Este es 2,55. ¿Y el hidrógeno cuánto es? ¿Sí están ahí, chicos? 220. Del hidrógeno, 220. Exacto, 220. Vengo para acá, 220. Saquen esta cuentica aquí, 2,55 menos 220. 0.35, Liz, 0.35. 0,35. Volvemos a las tablitas, porque aquí alguien me ha puesto en el chat esto. Ajá, esta diferencia me da 0,35. Entonces, el enlace carbono-hidrógeno del metano, CH4, ¿será iónico? ¿Será covalente polar? ¿Será covalente puro? Aprovechando el ejemplo que nos pasó la compañera. Covalente polar. Exactamente. ¿Por qué? Que su electronegatividad es menor de 1.9 y mayor de 0. Te faltó una palabrita. La diferencia. Dígalo bien. La diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es 0,35 y cae entre 0 y 1,9. ¿Ok? ¿Alguien más escribió algo por aquí? Vamos a ver qué. Vale, entiendo. Yo tengo que me dice que no puede hablar muy duro. Vale, no hay problema. Bien. Chévere. Pero bueno, escriban por el chat porque los que no puedan hablar, pero sí quiero que intervengan, chicos. O sea, no, realmente que los pueda ver, los pueda escuchar, eso para mí es irrelevante. A mí lo que me interesa es que interactúen, ¿ok? Así sea escribiendo por el chat. Entonces, el ejemplo que me dieron por acá, el caso del metano, CH4, vemos que la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono no es cero. Un enlace covalente puro tiene una diferencia de electronegatividad de 0. Sí lo captaron ya.
para borrar esto? Sí, licenciado. Chévere. Vale. Seguimos entonces por aquí a ver qué más cositas hay por aquí. Vale, la polaridad del enlace covalente. ¿Ok? Ya esto era lo que yo les quería decir, pero bueno, bien que tengo una diapositiva por acá. Entonces aquí vemos. ¿Alguien me puede leer esto? ¿Alguien que pueda leer? Si no, yo leo, no pasa nada. Yo. Adelante, vamos. Polaridad del enlace covalente. El enlace covalente apolar entre átomos de idéntica electronegatividad, H2, cloruro 2, creo que es. Cloro, hidrógeno, cloro y nitrógeno, que son gaseosos. Los electrones compartidos pertenecen por igual a los dos átomos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí antes de continuar. Muy bien, fíjense que quiero resaltar esto que dijo usted aquí. Mire, estamos hablando de la polaridad del enlace, pero no de cualquier enlace. Del enlace covalente, ¿vale? Porque aquí queda la duda. Entonces, aquí vemos este enlace, el nitrógeno, compartiendo enlace con otro átomo de nitrógeno, 3 electrones están compartiendo. Entonces, no hay una diferencia de electronegatividad que me diga que se va a formar que se va a distorsionar la nube electrónica. Es que yo soy muy malo dibujando. Voy a poner aquí en el caso del hidrógeno y del cloro. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Rapidito busquemos ahí, o me paso, ¿lo tienen ahí? O me paso bueno, vamos a pasar aquí el cloro. ¿Cuánto fue que dije? 3,16, Liz. Ajá. 3,16. Belleza, 316. Y del hidrógeno lo teníamos ahorita y se me olvidó. 2,20. El hidrógeno 2,2. 2,2. 2,20. Si hacemos esta diferencia, ¿cuánto me da? 6, 1, 1,16. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? El hidrógeno. Mayor electronegatividad. Esta es la El del cloro. hidrógeno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué me dijo la tablita esta? Mira, ¿ves? Tenemos una diferencia de Dicen la electronegatividad. diferencia está mal. ¿Por qué? La diferencia es de 0,96. Perdón, gracias. Qué vergüenza. Haga como que si no vieron nada de esto. No Ok. vimos, no escuchamos, solo quedó grabado. Un Sí, punto sí. al test. Nos haremos cuenta que no vimos esto. Gracias. Ok, tiene una diferencia de 0,96. Fíjense que no da una diferencia tanto como para formar un enlace iónico. Estamos aquí con un covalente polar. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros vemos que la nube electrónica se distorsiona y se pone como un vector así, apuntando hacia el átomo más electronegativo. Entonces vemos la nube electrónica del hidrógeno, del cloro sería así, y la del hidrógeno así chiquitica, pero como está compartido se forma una cosa así. Vamos a buscar aquí una diapositiva. Vamos a buscar aquí. Yo sé que nuestro compañero Google es bastante bueno explicándonos cosas. Aquí, nube electrónica del HCl. Vamos a ver una imagen. Miren esta belleza que está aquí. Entonces, no hay una energía, una diferencia electrónica tal como para que el cloro le arranque ese electrón al hidrógeno, pero sí le atrae hacia él la nube electrónica y mire cómo queda. Entonces, eso, nosotros los químicos, para decir que es un compuesto polar, le ponemos un vectorcito así, ¡wic!
apuntando hacia el más electronegativo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará en este caso que teníamos aquí? Nitrógeno, nitrógeno. ¿Cómo será esa nube electrónica? ¿Hacia dónde va a apuntar esa? No tengo nada aquí. ¿Hacia dónde va a apuntar esa flecha? Va a apuntar hacia el más electronegativo. ¿Quién de los dos es más electronegativo entre el nitrógeno y el nitrógeno? ¿Ambos son lo mismo? Ambos son los mismos. Por eso, en ese caso, muy bien. Por eso, en ese caso, tenemos un enlace covalente apolar. Apolar. ¿Por qué? Porque no es polar. Ambos tienen la misma electronegatividad, entonces, ¿qué flecha voy a dibujar? Hacia ningún lado, porque los dos tienen la misma electronegatividad. ¿Sí? Ahora, por su parte, vamos a ver aquí que alguien me pueda ayudar. Voy a borrar este garabato que hice aquí. Ok, alguien me puede ayudar leyendo aquí en el caso del enlace polar. Enlace polar entre átomos de distinta electronegatividad HCl-CO, los electrones compartidos están más desplazados hacia el átomo más electronegativo. Aparecen zonas de mayor densidad de carga positiva y zonas de mayor densidad de carga negativa. Muy bien, muchas gracias. Vean aquí cuál es la clave, chicos. Aquí tenemos, para el enlace polar, apolar, perdón, tenemos átomos de idéntica electronegatividad. Mientras que para el enlace polar, entonces tenemos átomos de distinta electronegatividad. Y justamente está el ejemplo que yo les hice. La nube electrónica del cloro, los electrones están más desplazados hacia el cloro, menos desplazados hacia el hidrógeno. Por eso entonces se ve esa nube electrónica así como que... ¿Ok? Bien. Y están los ejemplos. Entonces, no voy a borrar esto. Vamos a ver, imagínense, yo voy a poner el mismo ejemplo. Se coloca así, hidrógeno, cloro, voy a ponerlo así bien grande. El cloro queda con densidad de carga parcial negativa y el hidrógeno queda con densidad de carga parcial positiva. Así se pone. Fíjense, acuérdense del cloruro de sodio. ¿Cómo se formaba este enlace? El cloro quedaba con carga neta negativa y el sodio con carga neta positiva. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre estos dos? ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El del cloro. Vamos a centrarnos solamente en el cloro. Vamos a ver qué le pasó al cloro en este lado izquierdo y qué le pasó al cloro en este lado derecho. En uno da y en el otro cede. O sea, gana y en el otro pierde. Solo hablemos del cloro. Ese garabato que le puse yo arriba al cloro en cada caso, ¿qué quiere decir? En el La caso del... carga. Exacto. Sonaron las campanas por ahí. Cling, 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 cling. Exacto. En el caso del este que está a la derecha, el cloro tiene una carga neta negativa, es decir, tiene -1 declarado, o sea, -1. Listo. Aquí a la derecha, ¿qué dije que tiene una? Carga negativa, ¿no?
Bueno, tengo que poner algo. O sea, este tiene una carga neta, pero neta quiere decir de verdad, no como los mexicanos, ¿ok? Carga neta negativa. Y este señor tiene una carga negativa, pero ¿qué le puedo poner ahí? Una carga, aquí le voy a poner con comillas, con fosforescente. ¿Ok? En el lado de la izquierda, el cloro tiene una carga Parcial negativo. Parcial negativa. parcial negativa, de que bueno, tiene una carguita que parece que va a ser negativa, pero no es como el de la derecha que tiene una carga neta negativa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros de aquí en adelante vamos a estar viendo este sigma, sigma menos, sigma más, y usted dice, oye, este sigma menos y este sigma más, ¿de dónde salió? Ah, ok. Que esto me está indicando que tiene una carga parcial, es decir, la nube electrónica aquí está deformada y está más grande para acá, para el cloro. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver otra cuestión aquí del enlace covalente, ¿ok? Entonces tenemos aquí, ¿este enlace covalente será polar o será apolar? A ver, ¿quién hace sonar las campanas o el ah? Apolar. Exactamente, apolar, ¿por qué? Son iguales. Está formado el enlace por átomos idénticos. Entonces, la diferencia de electronegatividad es cero, en cuyo caso tenemos un enlace covalente apolar. O sea, tenemos que decir la oración completa, la lista de la canción completa. ¿En ambos casos o solo para el hidrógeno o solo para el oxígeno? En ambos. En ambos casos. En ambos casos. ¿Qué más cositas tengo aquí del enlace covalente? Vemos estos otros casos. Aquí tenemos el ejemplo este ya lo hicimos la clase pasada. Justamente los dos lo hicimos la clase pasada. El dióxido de carbono tiene una forma lineal y eso es consecuencia de las formas como están ordenadas. Pregunto, ¿quién de estos compuestos será polar? ¿Cuál será apolar? ¿Cómo estará la densidad de carga? Vamos a hacer una listica aquí, chicos. Ayúdenme aquí, que ustedes son buenos con esto. Ponemos aquí el oxígeno, carbono y el hidrógeno. Entonces, ¿cuál dijimos que era la electronegatividad del oxígeno? Por favor, ayúdenme ahí rapidito. La, 2,355. la del oxígeno, 2.30 me dijeron. 3,44. 144. Ok, ¿y la del carbono? 2.55. Ya, esa la habíamos hecho, chévere. ¿Y del hidrógeno? También lo habíamos hecho, pero se me olvidó. 2,20. 2,20. Ya. Ahora, con este dato nos vamos a ver la diferencia de electronegatividad entre este enlace carbono y oxígeno. Para el enlace carbono-oxígeno, ¿cuánto va a ser el delta de electronegatividad? Sería 3,44 menos 2,55. ¿Cuánto da eso? No voy a escribir yo para no pasar vergüenza. 0,89. 0,89. Ajá. Ok, aquí te lo voy a poner para acá.
Ahora me voy a hacer el de oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? ¿Sí? La diferencia sería 2,20. 1,24. Ya. Muy bien. Ahora, la pregunta concreta que hice fue, ¿cuál de estos compuestos es polar? ¿Cuál es apolar? Si son iguales, si hay alguna cuestión, si hay diferencia. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Empecemos con el dióxido de carbono. Dijimos en la diapositiva anterior del HCl que se les ponía una flecha hacia el más polar, hacia el más electronegativo, ¿se acuerdan? Entonces, este enlace carbono-oxígeno, el de la izquierda, yo podría dibujar, dije que dibujaba un vector, apunta hacia el átomo más electronegativo y la magnitud tiene este valor. Esto es 0,89, ¿sí? Dios mío, qué... Ok, este vector tiene una magnitud de 0,89 y apunta hacia la izquierda. Es decir, pero bueno, este profesor se volvió loco. ¿Cómo está hablando de física aquí si esto es química? No, señor, esto también tiene que ver con física. Ese enlace. Y el otro enlace de la derecha. ¿No sería lo mismo? ¿Es una pregunta? Sí, sí, es lo mismo. Dígalo con propiedad. Dígalo con propiedad. Apunta ahora hacia la derecha. Madre mía, esta flecha no me sale. Y tiene una magnitud la misma, 0,89, porque son los mismos elementos. Ahora la pregunta es, ¿este será un compuesto polar o apolar? Apolar. ¿Por qué? Son dos vectores que apuntan en sentido contrario, tienen la misma magnitud. Por lo tanto, No hay fuerza de inclinación a ningún lado. correctísimo, correctísimo. Entonces, ¿este será un compuesto polar o apolar? Apolar. Apolar. Listo. ¿Ves? Que esto no tiene ninguna complicación. Claro, al principio puedes confundir porque digo, pero ¿cómo va a ser apolar si tiene... si tiene un momento dipolar? Tiene un momento dipolar. ¿Ok? Porque este oxígeno tiene una carga parcial negativa. No me sale aquí. Una carga parcial negativa. Este tiene una carga parcial negativa. Y el carbono tiene una carga parcial positiva. No me sale el positivo, madre mía. Ok, me sale con carga parcial positiva. Cuando yo puedo, esta carga parcial negativa, cuando yo hago la diferencia, yo podría pensar, yo digo, yo creo que esto es polar. No, no, ya va, espera ese momento. Tiene una geometría lineal y pese de que cada enlace tiene un carácter polar, el compuesto es apolar. ¿Sí? En este caso, si no me pregunta, paso para el del agua. Aquí tengo un vector que apunta hacia acá, hacia el oxígeno, con una fuerza de ¿cuánto? Con 1,24. Aquí también apunta hacia acá con 1,24, pero esta molécula de agua tiene un as bajo la manga. Este queda con carga parcial positiva. Este queda con carga parcial positiva. El oxígeno con carga parcial negativa. ¿Y este será un compuesto polar o apolar? Polar. Pero no lo diga con miedo. Un compuesto polar, ¿por qué? Sí, la respuesta es correcta. Si usted Porque suma estos dos... el oxígeno es más electronegativo.
Sí, pero si usted suma estos dos vectores, tengo que descomponer en este componente hacia la derecha, este componente hacia arriba, este componente hacia la izquierda, este componente hacia arriba. ¿Sí? Entonces, este componente se anula con este. Y el vector resultante, ¿cómo me va a dar? Hacia acá. Aquí no me da un vector nulo como en este caso, que sí me dio un vector nulo. ¿Me explico? Y muy por encima de eso, el oxígeno tiene un as bajo la manga que tiene dos electrones compartidos acá. No compartidos, perdón. Dos electrones no compartidos. Que típicamente no son iguales. Entonces, en resumen, este sería un compuesto apolar y este es un compuesto polar. El agua terminó siendo un compuesto polar y el dióxido de carbono un compuesto apolar. Pero ahora yo les voy a poner este ejemplo. Y este compuesto, el monóxido de carbono, ¿el monóxido de carbono será polar o apolar? ¿Hay alguien en casa? Polar. ¿Por qué con tanto miedo? ¿Cómo dibujo la flecha aquí? ¿Y cuál es la magnitud? Entonces, el monóxido de carbono es un compuesto polar. El dióxido de carbono es un compuesto apolar. ¿Por qué? En este caso se simplifican los vectores. En el caso del monóxido de carbono, la nube queda deformada hacia la derecha. ¿Ok? El mismo caso que para el HCl. Ok. Hacemos una pausa aquí. Seguimos. Sí, le hice en una pausa. Sí, sí, los veo lentos. O sea, todavía me falta para continuar y me quedé aquí en el enlace coordinado o el enlace dativo. ¿Ok? Para seguir, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vamos a dar? 1703. ¿Cuánto vamos a dar? ¿Unos 5, 10 minutos, 15 minutos? Pues digamos que ya se fueron, me dejaron hablando. Bueno, nos vemos son Puedo las, hablar, se me hacen bulla aquí. vale, son las 04, vamos a dar 15 minutos. Volvemos a las 19, ¿ok? Listo, Lisen, gracias. Bien, estamos de regreso. Ok, ahora ya estamos de regreso, ¿todos me oyen? Sí, dicen. Sí, licenciado. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que es el enlace covalente dativo o enlace coordinado. En este caso, uno de los electrones cede un par de electrones, uno de los átomos, perdón, cede un par de electrones a el otro átomo para formar el enlace. Entonces, cuando este par de electrones se comparte, pertenecen a un solo de los átomos, entonces tenemos un enlace covalente coordinado o dativo. El átomo que aporta el par de electrones se llama dador, donador, siempre el menos electronegativo, y el que lo recibe, el receptor o aceptor, siempre es el más electronegativo. Entonces,
El ejemplo que tenemos aquí, el enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo, es el que se forma en uno de los enlaces del ion amonio, del nitrógeno con el hidrógeno. Entonces vemos aquí el nitrógeno con 5 electrones en su capa de valencia, comparte 3 electrones con un hidrógeno, pero el otro enlace lo forma con estos 2 electrones hacia el hidrógeno. A modo de resumen, por ejemplo, los enlaces del átomo de azufre y del átomo de oxígeno se forma la molécula de SO, es un enlace con un enlace covalente doble. Tenemos aquí, y esta molécula establece un enlace covalente doble y un enlace es covalente coordinado o dativo. Se forma así en el SO2, cuando tenemos el SO2. ¿Ok? La molécula de SO3, por ejemplo, tenemos un enlace covalente doble y 2 enlaces son covalentes coordinados, en este caso. Así. Entonces, bueno, aquí hacemos un resumen. Tenemos los enlaces, puede ser un enlace iónico, enlace metálico o enlace covalente. El enlace iónico y el enlace metálico forman redes, los enlaces covalentes también forman redes, ¿ok? El enlace covalente forma moléculas y un ejemplo sería el cloro, el enlace cloro-cloro, el cloro gaseoso. También estas moléculas pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se representan las sustancias covalentes? Entonces pueden tener, ¿cómo se presentan? Se pueden tener redes o cristales covalentes o átomos, también a través de moléculas, de pequeñas, con pocos átomos o macromoléculas, o también moléculas que está formada por partículas a través de un conjunto limitado de al menos 2 átomos enlazados mediante enlace covalente. En las redes de enlace covalente, tenemos, por ejemplo, el diamante, que forma tetraedros de átomos de carbono, o enlace carbono-grafito, que forman láminas de átomos de carbono. La unión entre estos átomos que comparten electrones es muy difícil de romper, por eso tienen alta dureza, y los electrones compartidos están muy localizados. Entonces, en las moléculas, si el enlace es apolar, las moléculas apolares, como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, o también si el enlace es polar, tenemos moléculas polares, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el agua, que forman dipolos permanentes, pero también podemos tener moléculas apolares, como ese que ya vimos, el dióxido de carbono, debido a su simetría espacial. Aquí vemos, por ejemplo, otro enlace polar, por las moléculas polares, tenemos un ejemplo que es el agua, que tiene con su densidad de carga parcial positiva para los hidrógenos, negativa para el oxígeno. Entonces queda de esta forma, y este ejemplo ya vimos, el ácido clorhídrico es otro. Para el CO2, en este caso existen enlaces covalentes polares y, a pesar de ello, la molécula es no polar. Este ya lo repasamos bastante. Algunas propiedades de los compuestos covalentes, las moléculas, por ejemplo, no conducen electricidad. ¿Por qué? Porque no tienen cargas libres. También son solubles en agua, porque forman moléculas apolares. Apolares o polares son insolubles, algunas son insolubles en agua cuando forman moléculas polares, apolares, y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Aquí tenemos ejemplos, los gases, líquidos o sólidos blandos tienen fuerzas intermoleculares en el caso de los líquidos. Otro tipo de fuerzas que también tenemos son las fuerzas de Van der Waals, o en el caso de las sustancias, de las moléculas. El ejemplo sería enlace de dipolo permanente, fuerzas de enlace de hidrógeno o puentes de hidrógeno, fuerzas de dipolos transitorios, que son las fuerzas de London o dispersión de London, también se le dice. Las fuerzas entre las moléculas polares, tenemos los dipolos permanentes, como el ácido clorhídrico, ácido bromídrico, yodídrico. Aquí vemos cómo se forma el dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque tenemos 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. El enlace de hidrógeno o el puente de hidrógeno
se forma cuando un átomo de hidrógeno está unido a otro átomo muy electronegativo, como el flúor, oxígeno o nitrógeno, que queda prácticamente convertido en un protón. Dice prácticamente, no es en un protón. Entonces, como es pequeño este átomo de hidrógeno que queda con poca carga o prácticamente sin carga, o sea, sin electrones, desnudo, dice aquí, atrae fuertemente a una distancia corta a la parte negativa de la otra molécula. Aquí veo algunos ejemplos del HF. Aquí tenemos un HF, pero este hidrógeno, como queda con carga parcial positiva, también atrae la nube electrónica, es atraído por esta nube electrónica negativa del flúor y entonces se va formando estos enlaces. Y se ponen líneas discontinuas, que aquí no se ve bien, líneas discontinuas porque no es realmente un enlace. Y aquí se ve claramente este dipolo permanente negativo con este positivo del hidrógeno a una distancia corta se forma esto que se conoce como puente de hidrógeno, que está aquí en líneas discontinuas. Este tipo de enlace es el responsable de la existencia del agua en estado líquido y en estado sólido también. Por ejemplo, aquí vemos la estructura del hielo en agua líquida. ¿Cómo sería aquí? Y este es el hielo A, agua líquida B. El punto de ebullición comparativo del agua, aquí tenemos el punto de ebullición del agua, esto también es responsable por los puentes de hidrógeno, que tiene un alto punto de ebullición, a diferencia del H2S, del H2SE y también del H2TE. Ok, aquí vemos cómo a medida que aumentamos la masa molecular, cae el punto de ebullición, aquí crece un poquito, no tanto, ok, y esto es debido en parte al puente de hidrógeno que es capaz de formar el agua. También estos enlaces de hidrógeno los vemos en el ADN, en la molécula del ADN, ok. Debido aquí, por ejemplo, a el hidrógeno formando a esta distancia corta una interacción con esta nube electrónica del oxígeno que está en otra molécula. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, el esqueleto de la desoxirribosa con su fosfato y aquí forma enlace de hidrógeno, ¿ok? Con estas bases nitrogenadas forman estos puentes de hidrógeno, ¿ok? La fuerza de interacción intermolecular, ¿ok? Entonces tenemos las fuerzas del hondo. Aquí nos dice que los dipolos inducidos, ¿por qué inducidos? Cuando se forma el enlace, por ejemplo, del hidrógeno con el cloro, de los que hemos estado viendo, se induce un dipolo. Entonces, esto se debe a que las fluctuaciones entre los electrones de esta zona de las moléculas hace que se forme en una parte de un átomo con mayor densidad de carga negativa frente a otra con una de baja densidad electrónica negativa, y esto origina las fuerzas del hondo que hacen que aumenten a medida que aumenta con la masa molecular. Aquí vemos una tabla sobre el efecto del número de electrones sobre el punto de ebullición en sustancias no polares explicado por la fuerza del hondo de dispersión. Aquí vemos el helio, neón, argón, criptón, en donde tiene, por ejemplo, el helio tiene 2 electrones, una masa atómica de 4 y un punto de ebullición en grados centígrados de menos 269. A medida que vamos aumentando la cantidad de electrones, vamos aumentando la masa atómica, vemos cómo el punto de ebullición va también aumentando, hasta el punto que tenemos aquí, por ejemplo, el butano, con un punto de ebullición de 0 grados centígrados. ¿Ok? Esta diapositiva ya la habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, aquí vemos a manera de conclusión, ya para ir finalizando. ¿Ok? Un tipo de enlace, por ejemplo, enlace iónico. Tenemos el KCl, forma redes iónicas. Aquí está un ejemplo de su estructura y las propiedades o características. Son sólidos cristalinos, tienen punto de fusión elevados, punto de ebullición elevados, solubles en agua. Conducen la electricidad una vez que están fundidos o en disolución y no conducen la electricidad en estado sólido.
Aquí vemos enlaces covalentes, algunos tipos, por ejemplo, el metano, perdón, o algunos compuestos de carbono que forman moléculas gigantes, como por ejemplo el diamante, que son sólidos con punto de ebullición elevado, punto de fusión elevado, solubilidad y conductividad que es variable de una sustancia a otra. El metano, por ejemplo, que son moléculas simples, entonces fundamentalmente líquido o gases, en el caso del metano, que es un gas, tiene punto de ebullición bajo, punto de fusión también es bajo, es insoluble en agua y no conduce electricidad. Por otra parte, los enlaces metálicos, ¿ok? Forman redes metálicas, un ejemplo sería la plata, ¿ok? Son sólidos cristalinos, son dúctiles y maleables, con punto de fusión elevado, punto de ebullición elevado y son insolubles en agua. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No le hice ninguna. No, Vale, profe. hasta aquí la clase de hoy. Hasta aquí la clase de hoy, si no hay más preguntas, voy a hacer las correcciones del test, ¿ok? Voy a ir haciendo esa evaluación y nos vemos en la clase del próximo lunes, nos vemos de forma presencial a las 4 de la tarde en la extensión de San Miguel de Bolívar de la Universidad de Bolívar. ¿De Licen, acuerdo? disculpe, ¿hay actividades para esta semana Sí, 4? sí, me parece que es el aprendizaje práctico experimental. Cada semana tiene su actividad respectiva. Para la semana 4 me parece que es un aprendizaje práctico Sí, creo que experimental. es el trabajo grupal para esta semana. Es correcto. Ya yo he conformado los grupos. Aquí tengo los participantes. Vemos el agrupamiento. Podemos rectificar ahora todo. Licenciado, disculpe, tal vez al momento de que no, bueno, ya empecemos a recibir las clases presenciales, se Ujú. hará un recuento de todos los temas que hemos estado recibiendo en el primer mes, o se Sí, continúa con nuevos temas. se continúa con nuevos temas. Sin embargo, aprovechamos si tienen ustedes alguna incertidumbre, los primeros minutos de la clase lo aprovechamos para resolver alguna duda. Sí, porque, bueno, tenía entendido que las 3 primeras semanas es de teoría, materia, y la última semana que vamos a estar allá del mes de junio sería como de evaluaciones. Sí, las 3 semanas que vienen, las próximas 3 semanas son de clase. Vamos a hablar de nomenclatura de compuestos inorgánicos la primera semana, la segunda semana vamos a hablar de compuestos orgánicos y la tercera semana vamos a estar hablando de balanceo de reacciones, de ecuaciones químicas, ¿ok? La cuarta semana ya sería el parcial que llevamos todo lo que se ha visto hasta la fecha. Ya, profe, sí, porque, bueno, no sé, yo hablaría por mí en este caso. Hay temas que sí estoy totalmente perdida, Lice. Entonces, bueno, ya en Sí, clases presenciales ahí sí habrá la oportunidad de poder ire- hablar. iremos subsanando todas esas dificultades y paralelamente ir avanzando en las clases, ¿ok? Aquí vamos a revisar los agrupamientos. El grupo 1 está conformado por todas estas personas. Voy a ir revisando para que ustedes, si todavía falta hacer alguna actualización, por favor, este momento de decírmelo. ¿Ok? Así están conformados los grupos. ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces, Disculpe, revisando en la semana 4 de actividad está un test que se abre mañana el 8 de mayo hasta el sábado 18 de mayo. vamos a ver aquí. Vamos aquí al curso. ¿En dónde dice usted? En la semana 4, profe. Ah, perdón, el test es de la semana 4, correcto. Es un test que ya debería, si quiere, le pongo ahorita mismo la fecha para que se abra a partir de ahora mismo si ustedes quieren. La semana 4 es No, un dicen test. así está bien.
¿Serán preguntas teóricas, dicen? Todos son alguna selección simple, casi todas son de selección simple en este caso. Ok, podemos ponerle aquí incluso desde hoy mismo. Pues, temporización. Vale. Bien, si no hay alguna otra pregunta, continuaremos entonces de forma presencial el día lunes, Dios mediante. Hasta luego, si no hay más preguntas. Hasta luego, Lice. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.